Buenas tardes, mis queridos parroquianos de Santa Margarita María. Soy nuevamente Padre Luis, aquí conectado con ustedes en estos tiempos diferentes. Quiero simplemente expresarles mi amor, decirles que como su párroco los quiero mucho, los aprecio muchísimo y les extraño muchísimo en estos días de no poder estar aquí compartiendo con ustedes en la celebración de la Eucaristía y después de la celebración de la Eucaristía, pues es algo que realmente extraño mucho, su presencia aquí. Y quería compartir este video con ustedes hoy de una cuestión muy sencilla, pero que pienso es fundamental como familia, especialmente ahorita que ustedes tienen a sus hijos en la casa y quienes tienen hijos pequeños. Creo que esta es una oportunidad grandiosa para crecer como familia y compartir también la fe y la palabra de Dios. Así que quiero darles una cosita nada más simple y sencilla que ustedes pueden hacer, que es desde mi propia experiencia. Yo compartí esto en una homilía con los niños y niñas de la escuela de la Sagrada Familia en una celebración de la Eucaristía. Alguien me envió un mensaje después de email diciéndome cuánto esa pequeña cosa había ayudado, le estaba ayudando a sus familias. Entonces, inspirado en esto, quiero compartir este pequeño detalle. ¿De qué se trata? Se trata de compartir un pasaje de la Biblia, su pasaje favorito, con sus hijos. Y lo digo por mi propia experiencia, esto no es teoría, esto es lo que yo viví y experimenté. Y cuando estaba creciendo, cuando era niño, mi papá, yo tendría probablemente 5, 6, 7 años, de esas edades. Mi papá me alzaba, me ponía en sus piernas y tomaba la Biblia y leía siempre un pasaje de la Biblia del cual trataba de explicarme con sus propias palabras. Pero algo que me pareció muy interesante, claro, después de que crecí he venido analizando esto, es que siempre había un pasaje de la Biblia que era su favorito y que él siempre compartía conmigo. Ese pasaje aquí yo lo tengo abierto en la Biblia, pero ustedes lo conocen y lo pueden leer después también en casa. Es la historia del rico y el pobre Lázaro, que lo encontramos en el capítulo 16 de San Lucas, desde el versículo 19 al 31. Esta historia del rico y el pobre Lázaro habla de cómo este rico tenía todo lo que necesitaba y le sobraba, tenía mucho dinero, tenía mucha comida y sirvientes, y en la puerta de su casa estaba un limosnero muriéndose de hambre, Lázaro. Y este rico ni siquiera compartía con Lázaro las boronas que caían de su mesa, prefería que los perros se la comieran. Eh, entonces, cuando muere, ya sabemos en la historia, Lázaro se va al cielo con Abraham y el rico lejos de Dios, lo que consideraríamos el infierno. Y aún allí el rico pide ahí sí la ayuda de Lázaro. Bueno, ustedes leen toda la historia. El hecho es que este texto bíblico, yo después de grande, después de que mi papá murió, deseé haber podido preguntarle en aquella época por qué me leía este texto bíblico, por qué este era su pasaje de la Biblia favorito. No lo sé por qué. Pero lo que sí sé es que debido a estas acciones tomadas por mi papá de leerme este texto bíblico, transformó mi corazón. Y yo creo que mi papá me leía este texto bíblico para que yo, cuando creciera, pudiera ver la importancia de no solo vivir para mí y preocuparme por mí, sino vivir por otros y para otros también. Y yo creo que fue una de las cosas que me inspiró a mí a ser sacerdote, donde yo podría servir a otras personas, especialmente alimentar a otras personas para la vida eterna, ¿no? En la vida espiritual. Así que este texto bíblico, yo creo, y con esta acción que tomó mi papá, me llevó a terminar siendo sacerdote y le doy gracias a él por eso. Así que yo les pido que por favor compartan su texto favorito de la Biblia con sus hijos en estos días. Si no tienen uno, búsquenlo. Miren qué texto les habla más personalmente Dios a ustedes y compártanlo con sus hijos. Puede establecerse como una hermosa tradición donde después sus hijos comparten con los hijos de ellos
Y es una cuestión, yo creo, muy simple, muy sencilla, muy fácil de hacer, pero muy poderosa, que puede transformar nuestras vidas, que puede marcar el camino de una persona, el camino del bien. Mis queridos hermanos y hermanas de Santa Margarita María, yo los extraño mucho, como yo les decía, pero tengo esperanzas de que muy pronto vamos a poder reunirnos para celebrar juntos los sagrados misterios de la Eucaristía, para celebrar juntos los sacramentos. Y por ahora les pido que por favor se cuiden unos a otros, se protejan unos a otros, sigan las órdenes del condado para evitar contagio, cuiden a sus familias, sigan las reglas de higiene muy de cerca, protéjanse y sobre todo manténganse en oración y en esperanza. No tengan miedo, pero sí mantengan constante oración y confianza en Dios, que Él sabe lo que hace. Nosotros tenemos que entregarnos en sus manos y en sus planes. Que la gracia del Espíritu Santo, y especialmente hoy al celebrar la fiesta de la Anunciación, nos llene de gozo, nos llene de alegría y de esperanza, para que podamos vivir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.